compartir su palabra juntamente con ustedes en esta ocasión. Padre, yo te doy gracias porque tú eres el dador de la vida. Sabemos que ni una hoja del árbol se puede caer sin que sea tu voluntad. Así que nosotros, Señor, estamos en tus manos. Sabemos que tú, a través de todos estos días, de este tiempo de pandemia, Señor, tú nos has guardado, nos has dado salud. Y te pedimos, Señor, que hoy que vamos a transmitir, Señor, desde el templo podamos tener la libertad, la llenura de tu Espíritu Santo, la iluminación de tu palabra, para que ésta pueda, Señor, ser edificante, para que ésta pueda ministrar nuestras almas, para que ésta, Señor, fortalezca todo nuestro ser integral. Desde ya oramos por los que están enfermos, que pueden estar sintonizando. Te pido, Señor, que hasta donde estén en esos lechos de enfermedad, tu mano de poder se prolongue, Señor, a cualquier parte del mundo, para traer sanidad conforme a tu poder, conforme a tu misericordia y conforme a tu plan. Quita todo estorbo en los ambientes, quita todo estorbo en las mentes. Padre, da oídos para oír y ojos para ver. Y que el corazón, Señor, sea de carne, que el corazón, Señor, esté suavizado, ministrado por este tiempo precioso de alabanza y adoración. Y que ahora, Señor, estemos listos, preparados para lo que tú tienes para nosotros en esta hermosa mañana que tú nos has permitido amanecer con bien. Les decía que vamos a desarrollar hoy, me parece, el último tema de la serie El Hijo Amado de la Mujer Amada. Y dentro de eso establecimos la ruta de José. Y dentro de la ruta de José, en esta mañana vamos a hablar, y es el tema de esta ocasión, una cita con el perdón. Una cita con el perdón. Nos hace recordar todo lo que hemos estado hablando y leyendo en los capítulos 37 en adelante. Hoy vamos a abarcar desde el 37 hasta el 50, tratando de entresacar los versos que el Espíritu Santo nos ha puesto para hablarle a usted de una cita con el perdón. Todos sabemos, y lo hemos visto, que José llegó a ser el segundo de Faraón en Egipto, en esa época que le tocó vivir. Solo Faraón era menor a él. Dice la Biblia que Faraón le dio un anillo, y por medio de ese anillo él tenía completa libertad, autoridad para hacer cualquier cosa en Egipto que tuviera como propósito preparar en esos 7 años de vacas gordas toda la estrategia para que cuando llegaran las vacas flacas pudiera verdaderamente el Señor darle de comer a toda esa nación, esa gran nación de Egipto. Y por supuesto sabemos que el Señor tenía preparado un salvamento para Jacob y todos sus hijos y todos sus nietos. Y por supuesto había adelantado ya a José. Ahora, podemos ver que precisamente José ahora ya estaba casado. La Biblia dice que le habían dado una esposa que era parte de la alcurnia de Egipto y tenía ya 2 hijos. Dios le había dado a Manasés como el primogénito, que usted recordará que significa olvido divino, porque ya el Señor estaba empezando a restaurar la vida de José precisamente en Egipto. No le faltaba nada. Sin embargo, sabemos nosotros que en esa ruta que hemos estado viendo, José es vendido por sus hermanos, es llevado como un esclavo a la casa de Potifar. Luego, por serle fiel a Dios,
es ingresado en la cárcel por cerca de 12 o 13 años. Le interpreta sueños a un copero y a un panadero. Se cumplen dichos sueños, pero el copero se le olvidó y pasaron, según dice la Biblia, 2 años. Esto es un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Entonces, todo el sufrimiento que José a sus 17 años, y probablemente mucho antes de eso, tuvo, por fin, vemos nosotros que Dios está obrando justicia en la vida de José. Seguramente José esperaba que el Señor obrara cuando estuvo tantos años en esa cárcel. Seguramente el Señor estaba actuando, porque Dios siempre actúa en la vida de sus hijos, mas sin embargo, nosotros nos damos cuenta que aunque lo tenía todo, porque eso es lo que yo le quiero hacer ver, aunque lo tenía todo, aunque era el segundo, y yo diría que solo de nombre, porque él era el que realmente mandaba en toda la tierra de Egipto, porque ese fue el plan de Dios, José le faltaba algo, y a José le faltaba perdonar a sus hermanos. Por eso la cita que Dios le había preparado para que él tuviera con el perdón, es una cita que probablemente muchos de nosotros, si no todos, también tenemos, precisamente porque en el recorrido de nuestra vida, usted no me dejará mentir que han habido experiencias difíciles. Han habido experiencias que a usted le han afectado su vida, y probablemente usted, como yo y cualquiera de las personas que tenga acceso a ver este video, este mensaje, en el futuro, seguramente surgirá en su recuerdo. Habrá algún problema en sus sentimientos. Habrá un recuerdo difícil o quizá varios. Y entonces el Espíritu Santo, si usted ya nació de nuevo, estoy seguro que tendrá como propósito recordar ese dolor, abrir quizá nuevamente a través del recuerdo esas heridas, porque el Señor también para nosotros tiene una cita con el perdón. Ojalá que usted y yo esta mañana y todos los que están escuchando podamos aprovechar la oportunidad que el Espíritu nos va a dar esta mañana de perdonar, de aceptar esa cita con el perdón, porque precisamente vamos a ver en el recorrido bíblico cómo José y especialmente Dios había preparado un encuentro con aquellos hermanos que después de haber pasado casi 20 años, un periodo largo en el cual por lo menos él había sufrido 13 años, cosas muy difíciles, quizá nosotros no podemos entender porque la Biblia no nos muestra esos detalles, todo lo que pasaba en la mente de José cuando estaba en todos estos lugares. Lo cierto es que la Biblia dice que aunque él estaba en el pozo, aunque él estaba en la casa de Potifar como un esclavo, que no era dueño de su vida, aunque él fue a parar a la cárcel, la Biblia dice, y Jehová estaba con José. El Señor, bajo ninguna circunstancia, amado hermano, si estás atravesando situaciones difíciles, debes de recordar que como hijo de Dios, el Señor no te va a dejar. Como hijo de Dios, aunque no entiendas las circunstancias que están pasando en tu vida, el Señor tiene propósito. Y eso vamos a notar que el mismo José lo entendió a cabalidad. Gloria al Señor. Pero yo quiero hacerle una pregunta, porque esa pregunta también yo me la hice. ¿Qué fue lo más difícil para José en toda esta experiencia? ¿Qué ha sido lo más difícil que tú has tenido que afrontar a lo largo de tu vida, aunque seas un niño de 5 años, o un joven de 20 años, o un adulto de 60? Quiero decirte que es muy probable que tu corazón, tu alma, tus sentimientos,
algunos recuerdos sean tan dolorosos que los has guardado en lo más profundo de tu alma y hoy por hoy no te está dejando desarrollarte en la vida cristiana como hijo de Dios. Muchas personas están encontrando, especialmente en esta época que estamos viviendo, que le llamamos la época del COVID-19, esta pandemia quizá está siendo un instrumento de parte de Dios para sacar a luz aquellos recuerdos, aquellas circunstancias, aquel resentimiento, aquella situación tan difícil que puede haber llegado a tu vida, pero que el Señor tiene como propósito invitarte a perdonar. Insisto, ¿qué fue lo más difícil para José? ¿Qué fue lo que hirió más profundamente su corazón? Usted sabe que él nació ya una época en la que su peculiar familia, donde su padre, tal vez sin entenderlo él, no tenía una sola esposa, sino tenía prácticamente 4 mujeres. Obviamente no vamos a entrar por qué Dios permitió eso en uno de sus patriarcas, pero esas mujeres, especialmente Lea, su tía Lea, la tía de José le había dado a luz 6 hijos, y las siervas le habían dado otros 4 hijos, de tal manera que José cuando nace se encuentra con 10 hijos de su padre, de diferentes mujeres, no eran hijos de la misma madre. Y lo llamativo es que ya estaban de una edad bastante grandes cuando José nace. De tal manera que cuando la Biblia en el capítulo 37 y verso 2 nos habla del joven que tenía 17 años, sus hermanos ya habían crecido. Y entonces yo quiero tratar de actualizar la palabra del Señor a situaciones que pueden venir a la vida nuestra, a la vida de los niños que están ahorita en sus casas, viendo este mensaje juntamente con sus padres. Quizá los mismos padres, sin importar la edad que tengan, estarán también recordando su época escolar. De alguna manera vemos nosotros que en estos tiempos, y me parece que no es de ahora, por eso el sabio Salomón dice que lo que antes fue, ahora es. Porque muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas, ya el Señor las tomó en cuenta, mostrándonos en la vida de esta gran familia que usted recordará que le llamamos la familia Tutti Frutti, porque había de todo. No solo habían 4 vientres que dieron a luz 12 hijos, sino que había muchas situaciones complicadas en esa familia. Quizá si tú vienes de una familia grande, numerosa, también vas a recordar alguna situación. Pero hay una palabra en inglés que es el bullying, que en nuestro idioma tal vez lo podemos traducir como un acoso. Y me parece a mí que José, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, tuvo que enfrentar el bullying de sus hermanos, el acoso de sus hermanos mayores. En familias grandes, no podemos negar que muchas veces el primogénito o la primogénita de una familia actúa como que si fuera la mandamás de esa familia. Especialmente cuando las familias son muy numerosas y papá y mamá tienen que trabajar para poder proveer de alimento, de vestido, de habitación a sus hijos. Muchas veces son los hijos mayores, pero especialmente el primogénito el que está a cargo de los demás hermanos, de los demás hijos. Y muchas veces eso hace que esa hermana mayor o ese hermano mayor
acose a los más pequeños. Es muy proverbial ver cómo muchas veces los hermanos mayores se burlan de los pequeños. Les hacen bromas pesadas. Y eso es de alguna manera dentro del contexto de la familia, dentro del cerco de la familia, muchas veces trae experiencias muy dolorosas. Que hasta el día de hoy, aun cuando tú eres hijo de Dios, puede ser posible que no hayas tenido todavía la oportunidad de perdonar a aquellas personas que vivieron contigo y te hicieron daño. Algunos en ciertos momentos de su vida, quizá por alguna tragedia, tuvieron que vivir con abuelos, tuvieron que vivir con tíos, tuvieron que vivir con diferentes personas, quizá con primos, y fueron acosados, fueron heridos. Hubieron experiencias en el recorrido de sus vidas que les dañaron el alma. José, nuestro personaje bíblico, siguiendo la ruta de José en esa cita con el perdón, tenía experiencias que la Biblia no describe, pero seguramente esos 17 años de la vida de José fueron agridulces. Porque podemos ver que había un buen trato de parte seguramente de su madre, que lo anhelaba, que lo deseaba con todo su corazón. Y su padre, dice la Biblia, que lo llegó a amar porque era el hijo de la mujer que él amaba. Pero eso de alguna forma le pudo haber generado muchas cosas. Usted tal vez puede recordar que los mayores en las casas, los primogénitos siempre quieren mandar. De alguna manera toman la autoridad que quizá les delegaron los padres y ellos mismos actúan como padres. Obviamente hay experiencias donde esos hermanos han sido de bendición, como una segunda madre, un segundo padre para esos pequeños, pero muchas veces la generalidad es otra. Y muchas veces hasta en cuestiones muy pequeñas, cuando en una familia de 4, 5, de 2, el hermano mayor, porque a veces las parejas buscan una diferencia entre los hermanos de edad, y a veces el mayor tiene 15 años y el pequeño acaba de nacer. Esa diferencia de edad puede provocar después problemas en el hogar, que haga que el mayor muchas veces quiera dirigir todo, quiera dirigir los juegos. Son cosas muy sencillas, pero que usted no me dejará mentir que pudieron provocar un daño en su corazón. Y eso le sucedía a José. Insisto, no me pida los versículos bíblicos, pero seguramente lo que vemos en la palabra nos indica a nosotros que la vida para José no era difícil en relación a sus hermanos. En Guatemala, especialmente en el oriente del país, aunque me parece que es una costumbre bastante generalizada, y me parece que en muchas latitudes sucede lo mismo, las herencias de los padres, las herencias de las familias van dirigidas al primogénito. ¿Se imagina usted cómo se sienten aquellos hijos tan menospreciados, tan empequeñecidos, porque papá y mamá le dejaron las tierras al primogénito? Le dejaron la herencia al mayor. Eso obviamente no es correcto. Hiere el corazón, y tú me puedes estar viendo en esta ocasión y recordar que tu corazón está herido como estaba el corazón de José herido. Y por eso Dios, que conoce las vidas internas, que conoce los corazones, había establecido en su programa, en ese recorrido de la vida del que ocupaba el segundo lugar en Egipto, en ese imperio tremendo de aquellos tiempos, Dios, a pesar de que tenía todo, conocía que José tenía un niño herido adentro. Muchos de nosotros llevamos, sin importar la edad, un pequeño niño herido. Un pequeño niño que quizá fue abandonado por su padre. Una pequeña niña que quizá fue violada por algún familiar. Un pequeño que fue dañado por sus hermanos, o que tuvo experiencias difíciles porque no fue cuidado. Situaciones tan fuertes
que están ahí guardadas y hacen que aunque tengas 80 años, ese niño herido te hace actuar muchas veces sin saber por qué, sin tener una claridad, como un pequeño niño haciendo berrinches, peleando, discutiendo, haciendo tantas cosas, y te has vuelto quizá una persona difícil de tratar. Ahí vemos nosotros, en el verso 2 del capítulo 37, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y dice la parte final: e informaba José a su padre la fama de sus hermanos. Bueno, eso lo vimos en una ocasión anterior. Ahora, yo puedo ver que José no fue responsable de escoger ser el hijo más amado de esa gran familia de 12 hijos. Los cuidados de su madre Raquel para su primogénito, porque José fue el primogénito, pero de Raquel, la mujer amada. Y seguramente, si era la mujer amada, tenía la mejor tienda, porque ellos vivían en tiendas. Si era la mujer amada, quizá tenía la mejor ropa, quizá tenía los mejores recursos, porque Jacob de esa manera quizá expresaba su amor para Raquel. Él había trabajado 14 años por Raquel, porque lo habían engañado. Si usted recuerda, al trabajar 7 años por Raquel, le dieron a Lea, pero tuvo que trabajar porque su amor era tan grande, porque anhelaba que le pudieran dar a la mujer que él amaba. Así que nada más y nada menos trabajó 14 años por Raquel. Pero yo me pregunto si el hijo primogénito de esta mujer no vino a constituirse como un trofeo. Recuerda que la Biblia muestra que Raquel en alguna ocasión le dice: Jacob, dame hijos o me muero. Y Jacob, muy molesto, le dice: ¿no te soy yo mejor que más hijos? ¿Qué culpa tengo yo de no poderte dar hijos? Y realmente el vientre de Raquel era el que estaba estéril, hasta que Dios se acordó. Pero entre Lea y Raquel había una batalla, había una competencia. Eso de alguna manera creo yo que hizo que cuando Raquel por fin tuvo un hijo propio, le servía como trofeo. Hay padres, hay madres que hacen de sus hijos un trofeo. Y muchas veces los hijos no saben si los aman, porque de alguna manera vienen a ocupar un lugar en los planes de los padres, o si los aman solamente por ser sus hijos. Todo eso puede dañar el alma en el contexto familiar. Lo amaba tanto Jacob a José, que vemos nosotros que le hizo, dice la Biblia, un vestido de colores. Ahí lo podemos ver siempre en el capítulo número 3, del capítulo 37, verso 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ese regalo no lo pidió José. Ese regalo se lo dio su padre como una manifestación de su gran amor. Pero lo que hizo y lo que provocó precisamente para recibir ese regalo, y quizá la manera como José usaba ese vestido, es que dice que sus hermanos lo aborrecían. En el verso 5 dice: y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. El verso 11 dice que le tenían envidia. Eso significa que la vida de José no fue fácil. Y creo que Jacob no se dio cuenta cuando lo enviaba precisamente a conocer, a supervisar lo que hacían, y darle ese puesto, darle esa función. Lo que provocó fue más odio, más enojo, más bromas pesadas, hasta que, como sabemos nosotros, ese acoso familiar en la vida de José llegó a afectarle de una manera terrible. Yo quiero recordarle a usted, hermano, padre de familia, la necesidad que usted tiene de cuidar de sus hijos, porque hay un acoso escolar que puede estar provocando en el alma de sus niños, ya sea el prekinder, ya sea el kinder, la prepa, el primer año, la primaria o la secundaria. Muchos niños, incluso de pequeños, no le dicen nada a sus padres por temor
a que aquellos que los acosan en los lugares de estudio, muchas veces hasta les dicen, si tú les dices a tus padres, vamos a hacerle algo a tus padres o te vamos a hacer algo a ti, porque todo eso tiene que ver con el acoso. Los padres de hoy, los hijos de Dios, los cristianos, debemos de tener el cuidado suficiente para cuidar de nuestros hijos. No los mandes solamente a la escuela, no los mandes como que si fuera un paquete para entregar a los colegios. Acércate a los colegios, busca, averigua, observa a tus hijos, porque eso puede dañarles terriblemente sus vidas, porque también hay acoso escolar. Eso muchas veces se ve en las películas, se ve en muchos lados, pero al final la mayoría de padres que están bien preocupados por darles todo a sus hijos se olvidan de lo más importante. Se olvidan de orar por ellos, de hacer un vallado alrededor de ellos, y eso puede provocar un grave problema en la vida de estos niños, de estos jóvenes, que muchas veces no nos logramos dar cuenta. Entonces el alma de José estaba herida. El acoso familiar había sido terrible. Habían heridas sin sanar. Y yo me pregunto, ¿cómo está nuestra alma? Amados hermanos que están teniendo esta sintonía en este momento, ¿cómo está tu alma? No importa la edad que tengas, yo te pregunto, ¿cuántas heridas en tu alma, cuántas heridas en tu corazón están ahí todavía sangrando y no te permiten verdaderamente desarrollarte en aquello que el Señor quiere lograr en tu vida? En la Biblia hay muchas promesas. En la Biblia nosotros vemos que el Hijo de Dios tiene que tener una identidad poderosa en Dios, pero muchas veces venimos a los cultos, tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los hermanos, oímos una multitud de mensajes, mas sin embargo nuestra personalidad, nuestras heridas del pasado sirven como un obstáculo para que Dios se glorifique en cada uno de nosotros. Dios, sabiendo esto, no solo a José, sino que a cada uno de nosotros. Y ojalá que este sea el día en el que tú sanes, en el que tú decidas perdonar, porque acuérdate que el perdón es una decisión. La cita que Dios le preparó a José, si nos vamos al capítulo número 41, yo sé que el tiempo corre, déjeme ver qué tanto hemos avanzado, pero en el capítulo 41 y en el verso 57, prácticamente el último verso del capítulo 41 de Génesis, dice que vino un hambre. Yo se lo leo literalmente, dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Dios permitió esa hambre, porque en medio de esas circunstancias, después de casi 20 años, Dios tenía una cita para que José perdonara o se vengara de sus hermanos y tomara la oportunidad preciosa que ahora tenía de poderse vengar de una manera terrible. Entonces, si entramos al capítulo 42, versos 1 y 2, dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, el hambre llegó hasta donde vivía Jacob, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 es número de prueba. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Lo que no sabían los 10 hermanos de José es que Dios tenía un plan mucho más completo. Porque el plan que Dios tiene generalmente no es con individuos. La iglesia del Señor, que se grafica en iglesias locales como esta iglesia de Cristo Betel, que hoy lamentablemente está vacía, por las razones que ya conocemos.
Dios sabe que las iglesias locales se conforman o son formadas por familias. Y Dios tenía una cita con José, pero también tenía una cita para restaurar la vida de sus 10 hermanos, para restaurar la vida de su padre, ya que su madre había ya partido, ya no podía entrar dentro de ese plan. Pero yo te quiero decir esta mañana que Dios tiene una cita contigo, tiene una cita con tu familia. Si tus hijos tienen la bendición de que sin importar la edad todavía te obedecen y están ahí en la sala de tu casa oyendo este mensaje, no guardados en alguno de sus cuartos viendo alguna película. Si tus niños están ahí contigo y aunque se aburren rápidamente de oír un mensaje quizá no adaptado para ellos, yo sé que cuando el Espíritu Santo de Dios habla, puede tocar el corazón de un niño pequeño. Porque el espíritu de un niño pequeño no es un espiritito, sino que si ese niño está con su espíritu vivo, tiene la oportunidad de oír la palabra del Señor. Si nació de nuevo, pues con mayor razón sabemos nosotros que puede hacerlo. Pero vemos nosotros que esos 10 hermanos tenían una prueba, venía una prueba que no se imaginaban, donde el Señor iba a propiciar que ellos no solo recordaran lo que le habían hecho a su hermano José, sino que aceptaran que lo que habían hecho, quizá en esos 20 años no lo habían aceptado, se habían olvidado lo terrible que habían hecho con su hermano de sangre. Pero Dios quería restaurar toda esa familia, porque esa familia iba a ser usada para la base del levantamiento y el surgimiento del pueblo de Dios. Entonces, hermano amado, vemos nosotros que hubo hambre. Yo no sé si lo que estás viviendo en esta época te ha llevado a tener hambre. Yo no sé si las circunstancias al perder tu trabajo te ha llevado a circunstancias difíciles, a situaciones complejas que no habías vivido antes. Yo no sé si la enfermedad también te ha tocado enfrentarla, o alguno de los miembros de tu familia quizá partió con el Señor o está habiendo salido del COVID con algún tipo de consecuencias que está afectando su cuerpo. Pero déjame decirte que no importa la circunstancia como la que Dios está permitiendo precisamente alrededor de esta familia, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito. No estamos a expensas del enemigo de nuestras almas. No estamos a expensas de las circunstancias. No te engañes, no hemos salido del plan de Dios, aunque las circunstancias sean difíciles. Dios, en el propósito de Él, tiene lo más seguro, viviendo los tiempos que la iglesia vive, un plan de restauración familiar. Un plan de restauración individual. Entonces, vemos en el verso 6, y José era el Señor de la tierra. Capítulo 42, si acabas de sintonizar, de Génesis, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, dice la Escritura, y se inclinaron. Usted recordará que hablamos de los sueños de José por los cuales le aborrecían. Y los sueños de José en ese momento se hicieron realidad. Por supuesto, sus hermanos no sabían ante quién se estaban inclinando. Pero qué maravilloso que cuando el Señor da sueños, esos sueños cuando vienen de Dios se cumplen. Y vemos en ese verso 6, se inclinaron a Él rostro a tierra. Aleluya, Dios cumple los sueños, Dios va a cumplir las promesas que te ha dado. Dios va a hacer realidad los sueños que ha puesto en tu corazón. Por eso qué maravilloso es que nosotros nos volvamos sensibles a la voz del Espíritu de Dios en estos tiempos, para que Él haga realidad aquello que nos dijo en el pasado, o quizá nos está diciendo ahora, pero lo que Dios dice se va a cumplir. Aleluya. Vemos nosotros aquí que José, dice el verso 7, vio a sus hermanos.
Y él, por supuesto, los conoció y les habló ásperamente. Yo quiero que usted note que el hablarles ásperamente empieza a mostrar el daño que había en su corazón. Insisto, lo tenía todo, había alcanzado el triunfo. Quizá tú eres un empresario que has logrado el triunfo. Tienes los mejores carros quizá, tienes una maravillosa casa, una familia especial, hijos, oportunidades. 2 o 3 veces viajas al extranjero para hacer vacaciones. Eres espléndido con las cosas que compras para ti y para los demás. Lo tienes todo, pero puedes estar herido. Puedes estar con una falta de perdón. Y vemos nosotros cómo la Escritura nos va develando el corazón, el alma de este hombre que les habla ásperamente. Y les dijo, y les habló ásperamente, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán. Note que él sí los conoció, pero sus hermanos no le conocieron. Hemos venido hablando todos estos días, en estos últimos domingos, hemos venido hablando que José es uno de los mejores tipos de Cristo. Y cuando vemos en este pasaje que él conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron, rápidamente nosotros podemos leer cómo la vida de José está prediciendo lo que le iba a suceder a Jesús. Cuando dice San Juan capítulo 1 y verso 12, más a todos, el verso 11 del primer capítulo de Juan dice, a lo suyo vino, o a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Cuando no reconocieron a José, se está proyectando una visión, una profecía, que cuando Jesús viniera a los suyos, tampoco lo iban a recibir, tampoco lo iban a reconocer. Yo quiero que usted note en los versos del capítulo 42 que vamos a ir entresacando, cómo José hizo sufrir a sus hermanos. Notamos nosotros que dice en el verso 9 que los acusó de espías. Y tanto en ese tiempo como aún en el tiempo contemporáneo, los espías pueden ser acusados de muerte, pueden ser reos de muerte. Así que cuando él les dijo que eran espías, ahí empezó el calvario para estos 10 hermanos que sin duda no recordaban lo que habían hecho. Pero Dios, que quiere sanar nuestro interior, Dios que a través de esa relación que tiene con nosotros desde que nos permitió nacer de nuevo, lo que anhela es que nosotros no seamos religiosos. Lo que anhela es que no seamos personas que mostremos en el exterior una religión que no produce ningún cambio interior. Dios que quiere que tú realmente y yo sanemos por dentro y sanemos ese niño herido que llevamos adentro, trata de sacar aquellas cosas que tiene José adentro y que lo podemos mostrar y lo podemos ver acá. Note usted que si nos vamos hacia el verso número 35, en la parte final casi del capítulo 42, dice, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Yo aquí quiero ir rápidamente porque ellos iban a comprar alimentos. Y lo que hizo José para hacer sufrir a sus hermanos es que puso en cada costal de los 10 hermanos el dinero de lo que llevaban. Por supuesto, con el propósito que ellos sufrieran, porque él tenía un plan. Tal vez él mismo no sabía qué era lo que quería hacer, pero dice que tanto Jacob como ellos, verso 35, tuvieron temor.
Ahora el temor que tuvo José metido en ese pozo donde sus hermanos de su propia sangre lo habían metido, el temor que tenía ese muchacho de 17 años, ahora pasó a tenerlo sus 10 hermanos que habían urdido un plan. El plan era matarlo, pero Rubén y Judá urdieron un plan distinto, pero que obviamente, aunque le salvó la vida, fue vendido como un esclavo, como nosotros lo hemos visto ahí en la Escritura. Dice que hizo venir a su hermano Benjamín. Si regresamos un momentito al verso 24, José empezó a indagar acerca de su padre, pero especialmente quería indagar acerca de su hermano, de padre y madre, Benjamín. Y notamos que en el verso 24 dice: y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó, porque lo que él quería era que probaran que no eran espías. Y si ellos habían dicho que tenían un hermano menor, lo tenían que llevar con él, para que no fuera una historia que ellos se habían inventado. Pero iban a dejar un rehén, iban a dejar a uno de sus hermanos, Simeón, para que fuera puesto en la cárcel. Yo quiero que usted se dé cuenta que aunque al final la Escritura nos habla qué fue lo que sucedió en la vida de José, no solo les habló ásperamente, los acusó de espías, sino que ahora toma a uno de ellos, lo mete en la cárcel, así como él había estado en la cárcel. En el corazón de José no había sanidad. En el corazón de José todavía no había perdón. Por eso él estaba haciendo que sus hermanos estuvieran experimentando aquello que él también experimentó. Y cuando tú no has perdonado a tu hermano, cuando tú no has perdonado a tu padre, cuando tú no has perdonado a tu madre, cuando tú no has perdonado a alguien de la familia o un compañero de estudio que te hizo terrible daño, cuando tú no perdonas, hermano amado, estás urdiendo sin darte cuenta planes contra aquellos que te hicieron daño. Y eso muchas veces sucede en las iglesias locales. ¿Por qué cree usted que en las iglesias locales hay personas que no se llevan con otras? Hay personas que entran por una puerta porque saben que en la otra va a entrar alguien. ¿Por qué se dan ese tipo de circunstancias? ¿Por qué muchas veces, hermano amado, pasan los años y no maduramos? Porque no hemos permitido la sanidad en nuestro corazón. Por eso Dios tiene esta mañana, como con José, una cita contigo. Una cita para perdonar. Pero si tú estás dentro del papel de los 10 hermanos, que fuiste tú el que acosaste, que fuiste tú el que trataste mal a personas, que tal vez el Espíritu Santo te está recordando lo que les hiciste, y quizá tal vez ya no tienes la oportunidad de poderles pedir perdón porque alguno de ellos quizá ya no esté en la tierra. Yo te quiero decir que si eso es así, Dios de alguna manera te está hablando, porque también esos 10 hermanos tenían que arreglar lo que le habían hecho a José. Aleluya. Si nos vamos al capítulo 44, porque tengo que correr, nos vamos a dar cuenta que cuando llegó Benjamín, lamentablemente tengo que correr, pero déjame recordar algo muy importante. En el verso 24, donde dice que José se apartó de ellos cuando los reconoció y tuvo que irse a llorar. El Señor me hacía ver que ahí es donde empezó la restauración de José. Porque sus sentimientos empezaron a aflorar. Yo no sé si tú te has dado cuenta que hay situaciones que hemos pretendido olvidar. Y hay personas que se han hecho fuertes de carácter, se han vuelto duras y están en las iglesias. A veces no tienen libertad de adorar. A veces no tienen libertad, hermano, de poder tener comunión con Dios porque algo adentro los está corroyendo. Pero vemos nosotros que José logró llorar. Yo quiero que tú te des cuenta
que si en este momento lo que has estado oyendo y el Espíritu Santo te ha estado hablando y te ha estado recordando y quizá tus ojos están llenando de lágrimas, no digas que es algo que se te metió en el ojo. Si tu papá está recordando situaciones difíciles o tu hermana amada, madre de familia, no quieres que tus hijos se den cuenta, no te preocupes. Ten libertad y llora, porque es ahí donde el Espíritu, como con José, va a empezar a hacer ese trabajo de sanidad. Vemos nosotros que Benjamín, pero antes el verso 30, lamentablemente el tiempo no me ayuda mucho a mí, pero capítulo 43 y verso 30 quiero hablar siempre sobre cómo Dios está mostrando que José quizás se le había endurecido el corazón hacia sus hermanos. Puede ser que tú tengas el corazón endurecido hacia tus hermanos, hacia algún miembro de tu familia, o tu amada esposa estás con un corazón endurecido hacia tu esposo, o viceversa. Dice el verso 30, capítulo 43, entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas, lo más interno, a causa de su hermano, y buscó dónde llorar cuando vio a Benjamín. 20 años de no ver a Benjamín. Nota que ya José tenía 37 años. Y por 20 años le había sido vedado su padre. Por 20 años le había sido vedado su hermano. Eso hacía algo muy difícil en su corazón. Y dice, buscó llorar y entró en su cámara y lloró ahí. Cuando un hijo de Dios ya no llora en la presencia de Dios. Cuando un hijo de Dios ya no llora porque el Espíritu Santo le está hablando, es una muestra que el corazón se ha endurecido. No permitas que eso suceda en tu vida. José es la segunda vez que no soporta ver a su hermano. Note que todavía aquí él no se había dado a conocer ante ellos, y lo que hizo. Si vamos al capítulo 45, dijimos, y el verso, déjame ver, (44:12). Lo que hizo José fue que puso su copa de plata en el costal. Así como había dejado el dinero, volvió a dejar el dinero en esa segunda oportunidad que llevaban el alimento, solo que en el costal de su hermano colocó su copa de plata. Y lo más tremendo es que uno de sus hermanos dice, cuando los alcanzaron y empezaron a buscar dentro de los costales, dijo que en el lugar o la persona donde se encuentre la copa de plata muera. Y no sabían que era Benjamín. Y que Judá se había comprometido con su padre para devolver a Benjamín para que no muriera. Usted tiene que leer todos esos pasajes. Ojalá que aproveche el tiempo para hacerlo hoy en la tarde. Pero dice el capítulo 44, verso 5. ¿No es esta en la que bebe mi señor cuando encontraron la copa? Y por la que suele adivinar, habéis hecho mal en lo que hicisteis. Esa persona que fue delegada por José para alcanzarlos, los hizo regresar a Egipto. Pero yo quiero que empieces a ver en el verso 16 lo que sucede ahora en el corazón de estos 10 hermanos. Entonces dijo Judá, el que le había salvado la vida, juntamente con Rubén a José, dijo, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Y aquí viene lo importante. Dios ha hallado la maldad de tus siervos, de mi señor, y nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Yo lo que quiero que tú notes es que cuando una persona ha hecho mal contra otra, y ahora está dentro de el círculo
de Dios, cuando tú naces de nuevo, Dios quiere que tú arregles las cosas que has hecho mal. Muchas personas se olvidan de lo que hicieron mal, pero la Biblia nos habla no solamente de pedir perdón, sino que de restituir aquello que hemos hecho mal. Y lo importante y lo primero era que ellos reconocieron que tenían maldad, que habían obrado con maldad. José, verso 17, respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Él quería tener de cerca a Benjamín, no para tratarlo mal, sino que acuérdese que lo que está haciendo José es hacer sufrir precisamente a sus hermanos. Nuevamente vemos nosotros ahí que en el verso 33 del capítulo 44, Judá intercede por Benjamín. Una cosa que me llamó la atención a mí es que fue Rubén y Judá, pero especialmente Judá, el que salvó la vida de José y ahora intercede por Benjamín. Todos sabemos que Judá es alabanza. Y tenemos que aplicar que cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a alabar, es porque el Señor está intercediendo por aquellas áreas difíciles internas en nuestro corazón que pueden ser liberadas por medio de la alabanza. Cuando nosotros estamos en la alabanza, por eso a mí como pastor, hermanos amados, me entristece cuando usted se le cita a las 10 de la mañana y no entra a la alabanza. Cuando usted tiene la oportunidad ahora de estar en su casa y de prepararse con tiempo para hacerle culto a Dios, yo quiero decirle que el Señor tiene como propósito realmente hacer algo en su vida. Y Dios quiere que muchas veces nosotros por medio de la alabanza haya una intercesión y el Señor opere algo en nuestro corazón. Verso 33. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo, dice Judá, en lugar del joven Benjamín, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Yo quiero que notes cómo el Señor ha venido trabajando el corazón de Judá al punto de él ofrecerse en sustitución. Eso nos habla que el león de la tribu de Judá, que vino primero como cordero, estuvo dispuesto a morir en lugar de nosotros. Aquí nuevamente se ve cómo Judá está hablando de uno que iba a venir de la tribu de Judá, que se iba a entregar por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Yo tengo que seguir avanzando porque en mi reloj me quedan 5 minutos, pero usted sabe que el domingo yo me aprovecho un poquito, ya que tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Al fin y al cabo, cuando usted venía al templo salía como a la 1, 1:30, aleluya, y apenas son las 12 menos 5. Al reconocer José a sus hermanos, dijimos que él los empezó a hacer sufrir. Pero Dios quería que José sanara en su corazón. Y en el capítulo 45, ya tratando de redondear este tema, y verso 1, vemos que José ya no se contiene. Y dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Aquí es donde viene lo que Dios quiere lograr hacer al restaurar esta familia. Entonces se dio a llorar, solo que ahora a gritos. En el original dice que él empezó a llorar con grandes alaridos. Aleluya. ¿Sabe por qué a nosotros los pentecostales nos atacan tanto? Porque usted no es bautista, ni nazareno. Y por supuesto no estoy atacando a nadie.
Pero un pentecostal tiene una cualidad por la que se le critica y es que tiene libertad de aflorar sus emociones. A veces se nos olvida que si tenemos alma, en el alma hay sentimientos. Y aquí la Biblia nos muestra que lo que estaba sucediendo en el corazón de José, cuando dice que ya no se pudo contener y sacó a todos los egipcios. Se quedó solo con sus hermanos y se dio a conocer a ellos y se dio a llorar a gritos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con José en ese momento? Los psicólogos le llaman catarsis. Y esto viene de una palabra griega. Catarsis es una experiencia purificadora de las emociones humanas. Catarsis es una liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso. Lo que está sucediendo con José después pudo haber sido documentado por psicólogos, por mentes pensantes, pero Dios estaba permitiendo que José aflorara todo lo que tenía en su corazón como un gran torrente de emociones. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que evitar que las emociones se desborden, ni cuando estamos en la presencia de Dios o cuando el Señor, como en el caso de José, le está recordando todas sus experiencias como que si rápidamente pasara una película de todo lo que le había acontecido y todos los sentimientos que había acumulado dentro de su alma, salieron como un río. Y él lo único que podía hacer es llorar a gritos, pero el Señor lo que estaba haciendo era liberando el alma de José. Estaba sanando el alma de José, estaba permitiendo que esa experiencia le ayudara a José a sanar y nunca más enfrentar esa situación que no le podía, a pesar de que lo tenía todo, ser feliz, estar en paz, tener reposo. Vemos que dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y en todo ese capítulo 45, él empieza a hablar de muchas cosas, pero en el verso 14, vemos que esta experiencia fue tan fuerte que dice que lo oyeron los del palacio, dice que lo oyeron bastante lejos. Así se puede dar usted cuenta de cómo el Señor estaba provocando una liberación. Muchos que no saben lo que es la administración del alma, muchos que tienen un prejuicio acerca de lo que Dios quiere hacer y que lamentablemente se limitan a una religión o a una manera de interpretar la palabra según su denominación que muchas veces les limita, no saben que lo que el Señor quiere hacer es permitir a través de esa experiencia de liberación, donde los sentimientos salen, verdaderamente traer una sanidad interior. Nosotros vemos en el capítulo 45 y verso 14, que al darse a conocer a sus hermanos, lo que más deseaba era abrazar a su hermano Benjamín. Y dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. La Biblia no oculta la expresión de los sentimientos. No hagamos religiosos fríos. No hagamos fariseos modernos
que creen que la santidad es mantenerse sin esbozar ni una sonrisa. Eso es lo que me gusta de la Biblia, que siempre saca a luz la humanidad y la manera como Dios trabaja con sus hijos. Y lloró sobre su cuello. Y también Benjamín ahora estaba siendo liberado también. Yo como pastor y como cristiano de muchos años he podido ver tantas experiencias donde veo padres e hijos, veo esposas y esposos, veo amigos, veo hermanos en Cristo que por alguna razón no se llevaban bien, que el Señor en un momento especial, en un culto o en un hogar o en algún momento, porque Dios tiene maneras insospechadas de poder restaurar la vida de las personas. He visto cómo lloran quizá varios minutos o quizá mucho tiempo siendo liberados por el poder del Espíritu Santo. Como quisiera saber, como quisiera tenerlos aquí para saber qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pero yo espero en el Señor que el espíritu de esta palabra llegue de tal manera a tu corazón, ahí en tu casa, que si no has perdonado a tu esposo, si no has perdonado a tu esposa, si no has perdonado a tus padres, si no has perdonado a tus hijos. Oh, como quisiera saber que el Espíritu también los está llevando a abrazarse y a pedirse perdón para ser liberados. Si tú eres una hija que no has perdonado a tu padre, o a tu abuelo, o a tu tío, o a tu primo, o a alguien que te hizo daño cuando eras pequeña, si todavía están con vida, que Dios te dé la oportunidad de poder perdonar, porque eso va a liberar tu alma. Pero no se quedó ahí. En el verso 15 dice que José besó a sus hermanos, los mismos que lo vendieron, los mismos que le quitaron su túnica de colores, lo desnudaron, lo echaron a ese pozo y luego lo vendieron y se olvidaron de él y le dijeron una mentira a su padre. A ellos los besó. Eso indica que ya en el corazón de José estaba listo el perdón, porque acuérdate, el perdón es una decisión. No me vengas a decir que es que yo no siento perdonar, hermano Sergio, porque el perdón no es un sentimiento, no es que tú lo sientas. Es que hoy, si el Espíritu Santo te está hablando, tú puedas en esta mañana decidir perdonar a todo aquel que te hizo daño, porque el Señor quiere que seas libre. El Señor quiere que seas libre, que sanes, que esa herida que se sanó mal y que tiene pus, que hiede, que afecta tu vida, afecta tu comportamiento, afecta tus reacciones. Dios quiere que tú sanes. Capítulo 50. El último capítulo de Génesis, verso 15. Viendo los hermanos de José, ya había muerto Jacob, que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Yo me pregunto, ¿por qué Jacob le dio esta instrucción a sus hijos? Que cuando muriera, no se olvidaran que tenían una cita final con José. ¿Será que Jacob dudaba que José verdaderamente había sido libre de todo lo que le hicieron sus hermanos? Y les dijo, y enviaron, verso 16, a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Déjame decirte que no fue una iniciativa de ellos. Todavía faltaba algo. Esto indica que lo que estamos hablando es un proceso. Tal vez tú me puedas decir, hermano Sergio, yo ya perdoné a mi papá hace como 50 años, o hace 30 años. Y usted me viene a decir que lo perdone.
Es que es el Espíritu el que puede mostrarte algo que no has perdonado. Y no solo lo va a hacer mientras estamos predicando ahora, sino que si tú permites que el Espíritu Santo te siga hablando y tú eres sensible a la voz del Espíritu que tiene como propósito liberarte y sanarte, yo sé que aunque te sientas mal de los recuerdos que el Espíritu quiere traer y sacar a luz del fondo de tu alma y tal vez sacarlos como una gran catarsis, el propósito de Dios es bueno para nosotros. Él anhela que sanemos completamente. Así diréis a José. Verso 17. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y esta es la cuarta vez que José llora. Y José lloró mientras hablaban. Yo recuerdo que mi pastor, el hermano Otto, alguna vez le oí predicar, aunque él era un hombre serio. Todos los que los conocíamos sabíamos que si levantaba y arqueaba su ceja era de salir corriendo. Era un hombre con autoridad, pero a la vez era un hombre tierno, su familia mejor que yo lo sabe, y un hombre que amaba a sus ovejas. Pero en una ocasión dijo, hablándole a los varones, que hemos sido tan mal educados, tan mal trabajados por nuestros padres y nuestros abuelos, con aquel concepto machista de que los hombres no lloran. Muchas veces se ve en las congregaciones a las mujeres llorar con toda libertad, y los hombres lo más que permiten es que sus ojos se llenen de lágrimas, pero no tienen libertad. Mi pastor dijo, siendo médico, conociendo la anatomía humana, Dios te puso, le dijo a los varones, sacos lagrimales para que los uses. Así que yo te quiero hablar que hay un misterio precioso del cual el Espíritu en esta ocasión nos está hablando, de un hombre viril como José, segundo de Faraón, que seguramente tenía dentro de su función que ser serio, fuerte, pero lo hemos visto varias veces llorar, a voz en grito. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, varones, no han llorado hace mucho tiempo? Y tienen aquí en su garganta un ahogo por situaciones que todavía no han sido solucionadas. Quizá por ese resentimiento que tienes. Quizá por ese deseo de vengarte que tienes. Y no has permitido que se haga realidad lo que dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Vemos entonces que en esa cita final, los hermanos llegan ante José y cuando él los oye, vuelve a llorar. ¿Acaso era una mariquita José? ¿Acaso era un debilucho José? No. Era un varón que estaba siendo estremecido por el proceso que Dios estaba permitiendo en su vida para sanar. Por eso cuando podemos ver a un varón llorar, cuando tus hijos te vean llorar, cuando tu esposa te vea llorar, cuando tus padres te vean llorar, algo poderoso y maravilloso va a suceder en tu familia que va a traer restauración. Hombre de Dios, llora. Sé libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos, esclavos tuyos.
Ellos ya sabían lo que habían hecho. Porque si tú todavía justificas lo que hiciste mal a otros, si tú todavía tratas de encontrar razones por las cuales te vengaste de alguien, si tú, varón, hiciste daño a mujeres, si hiciste daño a familias, si hay pequeñitos que están abandonados por tu deseo insaciable sexual y los abandonaste y ahora eres un hijo de Dios y levantas las manos, pero no has pedido perdón, no has restituido, déjame decirte que tienes una cita también para reconocer tu pecado, pedir perdón, cambiar la vida quizá de tus hijos abandonados y que el Señor traiga sanidad a tu corazón y a ellos. Y le respondió José, verso 19, termino. No temáis. Eso lo dice un corazón sano. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Qué tremenda pregunta. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Cada circunstancia difícil que has vivido, tienes que encontrarle el propósito de Dios. Aún lo que estamos viviendo. Quizá una de las cosas más difíciles para un pastor es tener que venir a predicar en un local vacío. Pero yo sé que tiene un propósito. Quizá tú te sientes mal de estar ahí en tu casa porque al fin y al cabo no es lo mismo para ti. Aunque estás equivocado porque Dios te puede visitar ahí donde estás. Y yo sé que lo está haciendo. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué impresionante que Dios hizo sufrir o permitió el sufrimiento de José porque tenía un propósito. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir sin entender por qué Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida, pero sabiendo que el superplan de Dios es mucho más alto que nuestro propio plan y que Él al final sacará algo bueno de todo lo difícil que ha pasado en nuestra vida? Verso 21. Así termina casi este capítulo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló José y les habló al corazón. José no los había perdonado del diente al labio como hace mucha gente. José había permitido que el Señor los sanara. José había sensibilizado su corazón. Y al perdonarlos, al tomar la decisión de perdonar a sus hermanos, los consoló. Eso solo lo puede hacer un corazón sano. Y les prometió, hermano amado, sustentarlos. Y les habló al corazón. Son señales inequívocas de un corazón que a pesar de todo lo que ha vivido, decidió perdonar. Yo ya terminé de predicar. Y lo que te quiero decir, amado hermano, amada jovencita, amado joven, niños que están todavía en sintonía, esposas, esposos, abuelos, tíos, que lo que necesitas esta mañana para sanar tu alma, para que el Señor te libere, es aceptar la cita que el Espíritu Santo tenía hoy también contigo para perdonar a todo aquel
que aunque no estés cerca, necesitas hoy perdonar. Pero si con mayor razón es tu esposo, hermana, es tu esposa, varón, son tus hijos o son tus padres los que necesitas perdonar, aprovecha ese momento, no te detengas. Si no puedes hablar y solo lloras, no importa. Ya llegará el momento en que vas a poder articular palabras. Pero Dios no quiere desaprovechar la oportunidad que hoy tienes de estar en familia para restaurarla, para sanar, para que los que tienen que perdonar pidan perdón y los que escuchan que les están pidiendo perdón también se sensibilicen y decidan perdonar. Tal vez estarás pensando, aquellos que me hicieron daño ya no viven o están muy lejos. ¿Qué puedo hacer, pastor? Perdona. Hay un perdón unilateral, como el que el Cristo de la gloria crucificado vemos en los evangelios que dijo, sin que los soldados que lo acababan de lancetear y abrirle su costado, sin que aquellos que le pusieron esa corona de espinas, sin que aquellos que lo latiguearon y lo crucificaron clavándole a un madero de manos y pies, le pidieran perdón, él antes de morir, sin haber tragado la amargura, dijo, perdónalos a su padre, perdón unilateral, porque no saben lo que hacen. Si los que te han hecho daño ya no están, aprovecha este momento. Si estás llorando, llora, no tengas pena, porque ahí está haciendo Dios algo poderoso. Si tú, varón, estás recordando algo que le hiciste a tu esposa, algo que le dijiste o a tus hijos, no es casualidad que el Espíritu Santo te lo esté recordando. Pide perdón. Hijos, si tal vez no han dicho, pero han pensado algo malo en contra de su padre o de su madre o de otro hermano, porque han sido injustos, porque no te han cuidado, porque quizá te dejaron en este país y yendo a otro país y se olvidaron de ti. Cada vez que se les ocurre mandan una cantidad de dinero, pero tú no necesitas solo dinero, necesitas algo más, necesitas su amor, su compañía, su protección. Si eso te hace no perdonarlas, hija mía, dice el Señor, es tiempo de perdonar. Es tiempo de liberar el alma. El tiempo se está terminando. Nunca nos habíamos imaginado que iba a venir en este 2020 las experiencias que hemos tenido. Y no sabemos las que vendrán. Pero si tú permites que el Espíritu Santo te sane, grande liberación y restauración va a venir a tu familia. Yo quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo tomando autoridad, Señor, contra todo corazón insensible, contra todo corazón, Señor, que por años se ha vuelto insensible y aunque el Espíritu le ha invitado a perdonar, no lo ha querido hacer y se ha llenado de resentimiento y quizá está lleno de odio y quizá está lleno de cualquier sentimiento negativo. Señor, yo te pido que hoy tu Santo Espíritu toque esos corazones, Señor, que por falta de perdón, Señor, se han venido secando, se han venido endureciendo, Señor, se han vuelto insensibles, Señor, están siempre luchando por defenderse, pasan peleando con sus compañeros de trabajo, pasan peleando con los hermanos de la iglesia, pasan peleando, Señor, en sus familias. Todas las personas que los conocen se apartan de ellos porque sencillamente, Señor,
se volvieron amargados, permitieron que la hiel entrara a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que ahora el Espíritu Santo llegue a cada familia, llegue a cada casa, llegue, Señor, a cualquier lugar donde este mensaje pueda llegar y traiga el propósito de liberar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada persona, cada familia, cada niño, cada joven, cada señorita, cada esposa, cada padre, cada esposo, Señor, ahora aprovechen la oportunidad de pedir perdón. Si tienen que llorar, Señor, permite que tengan la libertad de llorar, porque con cada lágrima, con cada grito, con cada situación que salga de sus corazones, yo sé que van a ser liberados. Oh, Rabasore Kemda Rabashiri Kirabahanda. Y Karena Mashtore Kemde Rebesuri Kiribisharabahanda. Padre, gracias porque tú quieres restaurar las familias. Tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la mancha y la arruga puede ser por falta de perdón. Puede ser por resentimientos. Puede ser por esos deseos de venganza. Puede ser por esa manera de distanciar a los familiares porque no les has podido perdonar. Oh, la palabra del Señor dice: perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú toques las almas, que tú toques los corazones, que salga el corazón de piedra, Señor. Que esos pactos que se hicieron en el pasado de no perdonar, en el nombre poderoso de Jesús, ahora se rompan. Oh Señor, que la unción de este momento rompa todo yugo, rompa toda cadena, y que mis hermanos puedan ser libres. Esas mentiras que llegaron a tu vida, hermana amada, por la cual todavía no perdonas, porque te mintieron, porque te engañaron, en el nombre poderoso de Jesús, ahora yo te pido, Señor, que toques ese corazón que no quiere perdonar y que tú lo suavices y que haya una decisión para perdonar y ser libre, aunque venga dolor, aunque vengan lágrimas, aunque vengan gritos, aunque venga cualquier situación que el Espíritu Santo está permitiendo, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, trae libertad a tu pueblo, trae libertad a tu pueblo, trae sanidad a los corazones. Que ese niño herido, Señor, que ha estado ahí por tantos años, en el nombre poderoso de Jesús sea libre, reciba sanidad, reciba consuelo, reciba, Señor, fortaleza. Ukaraba Shabara Kande Nemeshturi Kiribirahanda y Rosoharaba Shanara Keiro y Rakaraba Haira Marabashiri Kiramahanda. Oh, permite que el Señor llegue. Hoy quizá no hay nadie que te pueda poner la mano. Hoy quizá no hay nadie que pueda llegar a imponer la mano para recibir ministración, pero ahí está el Espíritu Santo. Quizá el Señor va a usar al padre de familia para poner las manos sobre sus hijos, para poner la mano sobre su esposa. Tal vez la esposa que está sola va a poder ministrar el corazón herido de sus hijos. Y tú la vas a usar, Señor, como un instrumento de sanidad. Oh, Rashtukira Mahanda Rabashirikira Barabashanda. Yo sé que hay muchas personas que en este país y en el mundo entero han perdido por esta pandemia seres amados, seres queridos, y están heridos, y están tristes, y están apesadumbrados, y hay diferentes reacciones en los niños, en los jóvenes y en los adultos. Señor, yo te pido que traigas sanidad en el nombre de Jesús. Si alguien ha estado peleando contigo porque se llevó a su papá, porque se llevó al abuelo, porque se llevó al esposo, porque se llevó a la esposa, porque se llevó al hermano, al familiar, al amigo, quizá al novio, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, que en esta hora no se aplique ningún despropósito a ti, Señor, y tu Santo Espíritu pueda traer palabras de consuelo, palabras que puedan llegar al corazón de aquel que está herido, de aquel que está enojado, de aquel que está amargado. Y Kanama Shabarasto Jairarabasirikira Mashandero Basiru Kirubashaira. Oh, Padre de la gloria,
Que tu Espíritu Santo ministre profundamente la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los oyentes. Si alguien, Señor, llega este mensaje y no te conoce, Señor, yo le quiero recordar que lo primero que necesita es abrir la puerta de su vida, la puerta de su corazón, para que tú lo hagas nacer de nuevo, que pueda, Señor, recibir el perdón de sus pecados, que pueda recibir el perdón tuyo, y con ese perdón pueda ser capacitado para perdonar a otros, porque, Señor, hemos sido perdonados grandemente a través del sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Fuimos perdonados por el Padre como no podemos tener ahora, y debiéramos tener un corazón perdonador, Señor, para perdonar a aquellos que nos son deudores. Oh, Rabashtukira Barabashanda, Rabashtirukira Barabanda. Siga ahí en su casa. Siga siendo ministrado en este momento por el Espíritu Santo. Esta no es solamente una palabra arreglada para salir del compromiso de predicar esta mañana, sino que es una palabra que viene de lo profundo del corazón de Dios para restaurarte, para sanarte, para bendecirte, para que seas libre. Oh, yo sé que muchos están batallando con no querer perdonar, con no querer tomar la decisión de perdonar, pero Padre, yo te pido que tú, Señor, toques el corazón de aquellos que están heridos, aquellos cuya herida de tantos años se puso tan doliente, herida, Señor, que se endureció, cuya costra, Señor, no sanó adecuadamente, Padre. Y que tú tengas misericordia en esta hora, te lo suplicamos, oh Señor. Opera, Señor, opera sanidad. Haz que la cita nuestra con el perdón sea aceptada por cada uno de aquellos, Señor, que en este momento estamos en comunión contigo, Señor. Oh, Rabashturi Kiribishabarahanda. Oh, Rastora Karabashirus Turi Kiribishirabarahanda. Oh, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Te alabamos y te bendecimos y te damos a ti toda gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Aleluya. 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 No te detengas. Si tú estás en casa y necesitas más tiempo, no te preocupes. Ahí el Espíritu Santo seguirá haciendo su obra. Seguirá haciendo su trabajo. Él conoce tu necesidad. Si estás solo, déjate ministrar por el Espíritu Santo. Si estás en compañía, deja que el Espíritu Santo haga completo el trabajo que Él ha querido hacer en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos en una próxima. Sigue pendiente de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. El Señor te bendiga.